Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el Dios que vive por los siglos. Una vez más estoy aquí con ustedes. Bendigo al Señor porque una vez más me da la oportunidad de compartir con ustedes en esta hora de la palabra de Dios. Continuamos con nuestro estudio sobre cuál es el sentido de la vida de acuerdo al libro de Eclesiastés escrito por el sabio rey Salomón. Este es nuestro video número 5 de esta serie, me parece, creo, no estoy segura. Sí, creo que este es el número 5. Bueno, pues entonces ustedes saben que he estado compartiendo con ustedes el libro de Eclesiastés y lo hemos estado leyendo. Cada día leemos 2 capítulos y hoy vamos a leer el capítulo 7 y el capítulo 8. Ya estamos terminando este libro que es muy interesante por cuanto reguarda los experimentos que hemos estado leyendo, que hemos estado aprendiendo de este libro de Salomón, donde hemos visto a este gran sabio Salomón con toda su sabiduría humana. Recuerden que les he dicho que este libro está escrito desde una perspectiva humana, no es inspiración divina. Ya lo he dicho y lo repito cada vez en cada uno de los videos porque es importante, es muy importante que esto lo tengamos en mente. El libro de Eclesiastés no es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Este libro, aun cuando pertenece y appartiene y está dentro de la Biblia, que sí fue inspirada, este libro en específico no fue inspirado por Dios porque está escrito por el rey Salomón como una autobiografía de sí mismo. Entonces, no es un libro inspirado y es la razón por la cual muchas de las enseñanzas que se encuentran en este libro pues son usadas por ateos y por agnósticos para atacar la Biblia como palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, muchas religiones y muchos cultos, como ya les había dicho anteriormente, usan muchos de los versículos de este libro para justificar algunas enseñanzas que son antibíblicas. ¿Por qué? Porque muchas de las declaraciones de Salomón, así como que él no tenía la perspectiva divina, muchas de las cosas de las que habla en este libro, dentro de la Biblia, en otros libros, la Biblia nos dice y nos enseña todo lo contrario. Y eso básicamente en el día de hoy vamos a ver uno de esos temas que son muy importantes que ustedes conozcan, y vamos a ver qué dice Salomón y qué nos enseña la Biblia sobre la vida después de la muerte. ¿Somos los seres humanos como los animales? ¿Iremos nosotros al polvo, como dice Salomón aquí en el libro de Eclesiastés? Bueno, pues eso lo vamos a ver en el día de hoy. Rápidamente vamos a hacer nuestra oración inicial como de costumbre para que el Señor pues tome el control de este estudio. Bendito y alabado eres tú, Padre eterno de gloria. Te alabo y te bendigo, Señor, porque solo tú, Padre mío, eres eterno. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia versada sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque una vez más tu misericordia ha sido renovada en nosotros. Gracias, Padre, por este día que nos has regalado, este día en el que hemos, Señor, tenido una nueva oportunidad de venir delante de tu presencia, de alabar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias por tu provisión, gracias por tu amor y cuidado sobre nuestras vidas. Padre, te doy gracias por cada uno de mi audiencia. Padre, bendíceles y abrázales donde quiera que ellos se encuentran. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo descienda en medio de nosotros y donde quiera que ellos estén, porque tú, Señor, eres omnipresente. Que tú te hagas presente en sus vidas, Señor amado. Padre, habla al corazón humano. Tu palabra, Señor, que es verdad. Tu palabra que transforma el corazón humano pueda llegar y caer en buena tierra, Padre mío, para que ellos comiencen a dar frutos verdaderos de arrepentimiento. Padre, gracias por este privilegio de compartir tu palabra. En ti pongo mi vida, mis pasiones, mis emociones, sujeto a ti, Señor, todas mis pasiones, todas mis emociones, y te pido, Señor eterno, que tú me uses como un vaso de honra para tu gloria, Señor. Padre,
todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que pienso, todo lo que creo saber. Yo me vacío de mí misma y me lleno de tu Espíritu Santo, Señor, porque consciente estoy que son tus palabras las que transforman y llegan al corazón del ser humano, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amado y bendito en eterno. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues, amados, rápidamente vamos a leer el capítulo 7 y 8 del libro de Eclesiastés. Aunque sí, en este día vamos a estar desglosando el capítulo 4, el capítulo 3 y 4. Así es que, palabra de Dios que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto, y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Gloria a Dios. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto,
pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni les serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra. Que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo todos los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Yo, pues, dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues este es el capítulo 7 y 8 del libro de Eclesiastés que hemos leído en este día. Ya hemos llegado al capítulo 8, o sea que ya solamente nos faltan 4 capítulos, son los capítulos más cortos del libro, y vamos a terminar de leer pues todo el libro. Gloria a Dios por eso. Hoy vamos a desglosar el libro el capítulo 3, desde el versículo 16 hasta el versículo 16 del capítulo 4. ¿Por qué? Porque una vez más vamos a estar hablando sobre un nuevo experimento que ha hecho Salomón, buscando la felicidad, buscando la satisfacción que no había encontrado él en los demás experimentos de los que ya hemos hablado, y los enumero para aquellos que es la primera vez que me ven. Pues estamos haciendo un estudio sobre el libro de Eclesiastés, donde el rey Salomón, el sabio rey Salomón, pues aquí hemos visto que no tan sabio, el sabio Salomón pues hizo una serie de experimentos donde él buscaba la satisfacción personal, él buscaba la alegría, el gozo, la paz, buscaba sentido de la vida.
Y entonces él, con todos los recursos ilimitados que poseía, pues comenzó a hacer una serie de experimentos, como ustedes han escuchado que hemos leído. Dice, yo lo busqué y lo hallé, no lo encontré y lo sigo buscando, y en todos los experimentos que estoy haciendo no lo he encontrado. Entonces, el primer experimento que hemos visto de Salomón estaba en el capítulo 1, y él experimentaba primeramente con la ciencia. Pero allí en la ciencia él llega a la conclusión que todo es vanidad. ¿Por qué? Porque en la ciencia él no pudo encontrar nada nuevo. Él terminó diciendo que la ciencia era aburrida, era monótona, porque se trataba de ciclos que se repetían continuamente y que volvían y recomenzaban de nuevo, que todo lo que fue que todo lo que es ya fue, y que lo que será ya fue lo que fue. Entonces él no encontró nada nuevo que le aportase nada nuevo a su vida. Se volcó entonces a la sabiduría y a la filosofía. Pero como sabemos, los sistemas educativos, la filosofía no ha dado respuestas al hombre de sus preguntas existenciales. Igualmente Salomón termina vacío y termina en la conclusión de que eso también era vanidad y aflicción de espíritu. Luego él entonces se volca al placer. Se volca al placer y trata de buscar en el placer de toda índole la satisfacción personal. Les decía que Salomón tuvo a disposición 1000 mujeres, y si vamos a hablar de placer, pues creo que Salomón es un gran experto, ¿no? Entonces también él allí termina en la conclusión de que ¿para qué me sirve esto? Buscó y tuvo de todo. Dice, después entonces él se volca hacia el materialismo, hacia el tener, hacia los bienes, hacia las posesiones, buscando la felicidad en todas las cosas materiales. Y entonces dice que se construyó casas, viñas, compró todo tipo de animales, ganados. Dice que nadie tuvo más que él, que tuvo siervos, siervas, nacidos, criados, y bueno, tuvo de todo. Pero allí también él termina en la conclusión de que también eso era vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, una vez que él se ve allí en esa situación, que nada de lo que había buscado le daba la satisfacción, entonces él se queda en un profundo fatalismo, si queremos hasta en una depresión. Entonces él continúa a decir que la vida no tiene sentido, que todo está escrito y que lamentablemente ya las cosas son como son y que no hay forma de cambiarlas, que lo mismo que le pasa al necio, le pasa al rico, le pasa al pobre, todos van a morir y que ya no hay nada, y que la vida ahí termina y que no hay más nada, y que lo bueno es comer y beber y disfrutar la vida, porque eso es lo único que nos queda. Pero también él ve que allí también hay vanidad. Y entonces hemos visto, vamos a ver el egoísmo, que también es una forma de otro experimento que hizo Salomón, donde él también buscaba la satisfacción personal. Y desde el versículo 16 del capítulo 3 al versículo 16 del capítulo 4 vemos este experimento de Salomón. Y tenemos que decir del egoísmo que como definición es un amor excesivo por uno mismo. O sea, el ser humano tiene como interés propio el bien supremo de la vida. Pero el egoísmo es un amor exacerbado por uno mismo. Lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que es mejor para mí. Eso es lo que es importante en este tracto de la palabra. Y rápidamente vamos a leer en el versículo 16 lo que Salomón escribe. Dice, vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Aquí Salomón lo que está diciendo es que todos los hombres son malos. O sea, todos los hombres son malvados. Que en realidad uno no puede confiar en nadie. Pero claramente recordemos que este es el punto de vista humano de Salomón. Y aunque sí puede parecer que este punto de vista es un poco cínico, no podemos dejar de reconocer que lamentablemente esta es la pura verdad. Amén. Entonces en el versículo 17 leemos, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios,
porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Salomón continúa con esta línea de pensamiento, lamentablemente, y en el versículo 17 y 18 él dice: dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Este punto de vista de Salomón, esta línea de pensamiento de Salomón no suena muy estimulante, esa es la verdad, pero se pone peor, porque en el versículo 19 y 10 y 20, él dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Amén. Y aquí pues me quiero detener un poquito, porque esto aquí es la parte central de la enseñanza de hoy. Entonces miren, seguramente nosotros conocemos algunas sectas y cultos varios que se basan en esta declaración, pero es importante que recordemos que aquí quien está hablando es Salomón y está hablando desde un punto de vista humano. Aquí, como ya les había dicho desde el inicio, no hay una revelación divina. El libro de Eclesiastés está escrito desde el punto de vista humano del rey Salomón. O sea, en resumen, es una autobiografía del rey Salomón. Entonces, vivir para uno mismo, disfrutando de la vida para el placer propio, es el motivo por el cual viven muchas personas. Y es el motivo por el cual muchas personas hoy en día, pues, basan su vida en practicar algunas, algunas actividades, algunos proyectos que tienen que ver con el arte, con la música, con la ciencia, quién en los deportes, quién, qué sé yo, muchísimas otras áreas de la vida en las que ellos pasan toda su vida, que son proyectos buenos, pero que al final se resumen siempre como proyectos egoístas, porque son hechos para ellos tratar de satisfacer sus deseos carnales. También, por ejemplo, en mi caso, puede ser que esto de estudiar la Biblia yo lo use como un modo de profundizar mis conocimientos, quizás con la intención de ser más sabia que muchos. Las intenciones solamente el Señor puede conocerlas. Ahora, ¿cuál es el problema con todo esto? El problema es que el punto de vista de esta enseñanza que nos da el libro de Salomón no es un punto de vista muy optimista respecto a la muerte. Y este punto de vista lamentablemente no acepta una conclusión optimista. ¿Y es por qué? Porque la teoría de la evolución dice que el hombre era una bestia, ¿ok? Y que ahora mismo, afortunadamente, nosotros llegamos a ser seres humanos. El egoísmo o el interés propio dice que el hombre es una bestia, lo cual hace que el individuo desprecie a los demás. Esta filosofía produjo, lamentablemente, el sistema de castas que hay en la India. No sé cuántos de ustedes conocen algo de la India y saben, para quien no lo sabe, en la India pues funciona con un sistema de castas. Están las personas, los brahmanes. Los brahmanes son la parte superior, ¿no? Salieron supuestamente de la cabeza del dios de ellos. Después están otros que salen de los brazos, otros que salen del torso, y así sucesivamente hasta que llegan, lamentablemente, a la casta más baja, que dice que salen de la sombra del dios, ni siquiera de los pies. Entonces, estos aquí, los dalíes, así se llaman los dalí, son muy discriminados. Estas personas son llamados intocables.
O sea, si una persona les toca, está impuro, se tiene que purificar y hasta ahí hemos llegado. Pero no solamente esto ha producido este egoísmo en el ser humano, este sentimiento de superioridad en el ser humano, sino que también ha producido otros sistemas de clases en todas partes del mundo, lamentablemente, aún en nuestros países. Y esa es la gran realidad. Pero este sistema solo conduce a la vanidad y al sentimiento de superioridad hacia los demás. Esta filosofía tiene un punto de vista pesimista de la muerte. El hombre muere como muere el animal, nos dice Salomón. Y si el hombre muere como muere un animal, pues nada, vivimos porque igual vamos a morir como mueren los animales, así que vivimos también como animales. ¿Por qué? Como seres egoístas, pensando solamente a nuestro propio bien. No pensamos en el bien común de todos, sino que pensamos en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero, en lo que a mí me está bien. Entonces, ¿por qué es así? Porque hemos visto en esta sociedad donde vivimos, y yo lo digo como madre, yo tengo hijos ya grandes que van a la universidad. Lamentablemente la teoría de la evolución se ha adueñado de nuestras aulas, tanto de las aulas de nuestros niños menores de edad que van a las escuelas primarias, así como también en las aulas universitarias. ¿Por qué? Porque la teoría de la evolución es un tipo de enseñanza como este que estamos viendo aquí en el libro de Eclesiastés, escrito 3000 años atrás. La diferencia es que la teoría de la evolución nos enseña que el hombre era una bestia, y esta enseñanza que vemos aquí en el libro de Eclesiastés, escrita por Salomón, nos dice que el hombre es una bestia. O sea, que lo único que las diferencia a ella, tienen dos diferencias importantes. La primera diferencia es el periodo de tiempo. En la teoría de la evolución nosotros fuimos bestias, pero nos domesticamos y llegamos a ser seres humanos. Y esta enseñanza nos enseña, valga la redundancia, que nosotros somos bestias porque moriremos igual como mueren las bestias. Como dice aquí, polvo somos y al polvo volvemos, y todo uno como el otro nos da igual porque igual vamos todos para el hoyo, ¿verdad que sí? Pero también la otra diferencia entre ellos, bueno, diferencia no, lo que los acomuna es que ambas ideas están de acuerdo en que nosotros moriremos como animales, y también en que nosotros no tenemos alma ni espíritu. Así que entonces nosotros bien podríamos vivir como animales. La razón por la cual nosotros vemos al ser humano actuando como animales es porque en nuestras aulas se le ha enseñado al hombre que él es un animal. Si soy un animal, entonces vivo como animal porque igual voy a terminar como un animal. Esa es la mentalidad de la persona, de la sociedad egoísta. Y es la razón por la que vemos un exacerbado culto a nosotros mismos, al egoísmo, al yo. ¿Okay? Entonces, en el versículo 21, Salomón nos dice: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Bueno, pues aquí, en otras palabras, Salomón reconoció que el hombre era diferente al animal, porque él dice que el espíritu del hombre sube a las alturas, se remonta a las alturas, y el espíritu de los animales va a la tierra porque él es un animal. Entonces, en el versículo 22 dice: así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Bueno, pues en otras palabras, Salomón nos está diciendo que esta vida es todo lo que tenemos. Esta vida es todo lo que vamos a conseguir, es todo lo que vamos a tener, y es lo único que en realidad importa es que nosotros tenemos que identificarnos con el medio ambiente y vivir como vive un animal. Eso es lo único, porque esto es lo único que usted tiene.
comamos y bebamos. Continuamente él continúa a decirlo, porque esta es nuestra parte, es lo único que nos queda. En el capítulo 4, versículo 1 leemos: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Ahora bien, respecto al tema pasado que hemos estado viendo entre los versículos 18 y 20, de eso vamos a dar el punto de vista bíblico sobre esa enseñanza. Voy a continuar toda esa lectura porque no quiero perder el hilo de lo que estamos haciendo, pero en la parte final pues sí voy a dar la enseñanza bíblica sobre qué sucede al hombre después de la muerte. ¿Ok? Entonces aquí hemos visto que esto se parece mucho, lo que nos dice el versículo 1 del capítulo 4, a ciertas filosofías políticas de muchos países. El egoísta se rebela contra el sistema. El egoísta se rebela contra la autoridad. Sin embargo, cualquiera que gobierne, cualquier partido, un rey, una monarquía, lo que sea, una cosa es cierta: los pobres siempre serán los más oprimidos, lamentablemente. Y eso no hay ninguna duda. En el versículo 2 dice: y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. O sea, en pocas palabras, yo prefiero, ¿por qué yo no nací? ¿Por qué yo no me muero? Pues mejor estar muerto. Esa es la filosofía de esta, esa es la forma de pensar de las personas que son así. ¿Por qué? El que dice eso se rebela contra el sistema y contra las estructuras de autoridad. Pareciera como si él no tuviera temor de la muerte, como si la muerte no le infundiera ningún tipo de temor. Entonces en el versículo 3 dice: y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha nacido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Y entonces aquí tenemos la otra cara de la moneda. A este punto es mejor que las próximas generaciones entonces no nacieran, porque a veces nosotros escuchamos la frase también: ojalá nunca hubiera existido, ojalá nunca hubiera nacido, y así sucesivamente. Y esas son las frases comunes que siempre estamos escuchando. En el versículo 4 dice la palabra: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Resulta interesante que el egoísta se rebele contra el sistema, contra el opresor, contra aquello que está mal. Pero ¿y qué de los que entonces hacen el bien? ¿Qué hay con aquellos que deciden dedicar su vida para hacer el bien? Para ayudar a los más oprimidos, para ayudar a los pobres, para ayudar a los más necesitados. Pues el egoísta también dice que eso está mal. Así es. O sea, el egoísta también dice que eso está mal. Entonces, aquí vemos que este verdaderamente es un punto de vista muy pesimista de la vida. En el versículo 5 dice: el necio cruza sus manos y come su misma carne. Y esto significa que el necio no está dispuesto a hacer nada para protegerse a sí mismo y ni siquiera trabajará para eso. Lamentablemente en la actualidad hemos desarrollado una sociedad como esta, donde las personas solo pretenden que se les dé todo, donde la gente no quiere esforzarse para conseguir las necesidades básicas. Quisieran que los gobiernos les suplan todas las cosas, que le lleven la comida a la casa, que le suplan todo, y todo es culpa del gobierno. ¿Okay? Entonces, en el versículo 6 dice: yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Y en otra versión se añade a esto: corriendo tras el viento. Vi vanidad corriendo tras el viento. Francamente, esta es una buena afirmación. Por supuesto que este individuo solo quiere hacer lo suyo, lo que a él le conviene, lo que a él le interesa. Pero es mejor tener algo de esta manera que tener ambas manos llenas. Amén. Entonces vamos a ver en el versículo 8 dice: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano.
pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Donde quiera que nosotros vayamos, pues se nota que las cosas funcionan mal. No hay ninguna manera de que las cosas se cambien. La clase operera pues viene esfrutada, aprovechada, masacrada. No hay manera de que nosotros podamos ver el bien en ninguna parte. Lamentablemente, esta es una vista muy pesimista de la vida. Porque el cuadro que aquí Salomón nos presenta es un cuadro muy deprimente. Pero la verdad es que incluso si nosotros trabajamos para otros aun si nosotros trabajáramos para otras personas y esas personas nos ayudaran, la verdad es que la mentalidad es siempre esa. Estoy oprimido, no me ayudan, no me dan, nadie me reconoce nada. Y esa lamentablemente es la mentalidad que nos gobierna. En el versículo 9 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. En el versículo 9, Salomón nos da algunas razones por las cuales es mejor estar en sociedad con alguien. Pero no crean ustedes que es por buenas razones. Simplemente porque, como Salomón mismo dice, porque si cayeren, el uno le ayudará a levantarse. Solamente hay siempre un sentimiento egoísta, aun cuando el mismo Salomón te invita a unirte con alguien más. Entonces dijimos al principio que el egoísmo era un excesivo amor por uno mismo. La persona se concentra en su propio interés y se desentiende de la situación de los demás. Pero esta situación de soledad solamente le enfrenta a él con su propia insatisfacción. Y entonces su única salida es apuntar la mirada hacia sí mismo. O, en definitiva, levantar su mirada hacia la cruz. ¿A qué? A ver a aquel que se despojó de sí mismo, aquel que se despojó de toda su gloria, que se hizo un ser humano como nosotros, que no escatimó, dice la palabra, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él se despojó de todo lo que era, de toda la gloria que tenía, para venir, encarnarse y morir en una cruz para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Porque que usted lo crea o no, Jesús en la cruz nos dio el regalo de la vida eterna. Y entonces nosotros podemos disfrutar de la libertad y de la salvación que pueden disfrutar los hijos de Dios. Y vemos en el capítulo 4 del 10 al 16, vamos a leer, vamos a leer del 10 al 16. Vi a todos los que viven debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo los que vengan después tampoco estarán contentos de él, y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Aquí Salomón probablemente está hablando de sí mismo. Es importante que ustedes sepan que Salomón no era el hijo primero del rey David. Por ende, Salomón no tenía el derecho al trono, porque el derecho al trono lo tiene el hijo primogénito. Salomón fue el segundo hijo de Betsabé, quien fue la esposa de Salomón. Seguramente Salomón esto lo tenía muy claro, porque su padre, el rey David, no lo hubiera elegido a él para ser rey después de él. También debemos recordar, pero que Isaac tampoco fue el primer hijo de Abraham, sino que fue el segundo hijo, porque Abraham, su primer hijo lo tuvo con una sierva llamada Agar, su hijo Ismael, que es el padre de los musulmanes. Y eso se lo doy como extra. Y también recordemos que Jacob tampoco era el hijo primogénito de Isaac. O sea, ¿qué es lo que quiero decirles? Quiero decirles que Dios cumplió a veces su propósito al elegir a los que ocupaban un segundo lugar. Así es que si tú sientes en tu vida
que tú no eres el primero, que tú no has obtenido lo que tú pensabas, lo que tú querías, si tú te sientes una persona de serie B, una persona que siempre eres el segundo en todo, Dios puede tomar tu vida y hacerte llegar siempre de primero y cumplir sus propósitos en tu vida. Pero cerramos paréntesis. Lo segundo que debemos notar aquí es que al pasar del tiempo, las cosas cambian. Las cosas nunca son iguales como al principio. Aquí Salomón nos habla de este rey. Dice que la gente corre detrás del muchacho, el que va a ocupar su lugar. Pero termina diciendo que después de un tiempo, la misma gente que hoy le corre, le alaba y lo alza, va a ser la misma gente que mañana se quejará de él mismo. Lo mismo que pasa con nuestros políticos. En la República Dominicana, dentro de poco vamos a tener un cambio de gobierno. Y para nosotros, en este momento, el gobierno que está saliendo ha sido el peor para muchos. Pero hemos puesto todas nuestras esperanzas en el gobierno que entra. Y para nosotros ese es el mejor. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que salga. Porque cuando le llegará el día, entonces para nosotros él será el peor. Y así es el ser humano. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír, escribió el rey Salomón. Ahora, vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre la vida después de la muerte. El libro de Job, gloria a Dios. La vida después de la muerte, quiero decirles, ha sido la gran pregunta de la humanidad, a la cual la humanidad no ha podido dar respuestas. Ha sido la pregunta que se han hecho filósofos, grandes letrados, siempre han buscado esta respuesta. Pero en el libro de Job, en el capítulo 14, versículo del 1 y 2, gloria a Dios, Job también se hace esta pregunta y él pregunta: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Amén. Entonces, en el versículo 13, leemos. Vamos a leer desde el 12. Dice: así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esta es la pregunta que se hace Job en el libro de Job, capítulo 14, versículo 14, está esta pregunta. Ahora, la Biblia dice que cosas que ojo no vio y ni que oído oyó son las que están preparadas para nosotros. Jesús dijo: yo me voy porque voy a preparar moradas para que ustedes, donde yo esté, ustedes también estén. Entonces vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, que nos dice la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Entonces, Cristo encarnado muere en una cruz para regalarnos la vida eterna. Amén. Isaías 53, el famoso capítulo del siervo sufriente. Gloria a Dios. Isaías 53 nos habla sobre el siervo sufriente. Isaías 53, capítulo 5, dice la palabra de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La resurrección de Cristo fue un evento muy bien documentado. La resurrección de Cristo no es una fábula. La resurrección de Cristo no es un invento. No es algo que los cristianos hemos inventado. La resurrección de Cristo es un acontecimiento bien documentado por muchos testigos.
Y el mismo Pablo, el apóstol Pablo, desafió a la gente a cuestionar a los testigos oculares de la validez de la resurrección. Y ellos lamentablemente no pudieron refutarlo. Aquí no me voy a detener y hablarles sobre los testigos. Dice la Biblia que cuando Jesús salió a los cielos había más de 500 testigos, así lo registra la Biblia, porque el tema no es ese. Solo quiero dejarles claro lo que la Biblia nos enseña acerca de la vida después de la muerte. Esta es la mayor prueba, la resurrección de la vida después de la muerte. Entonces, en Primera de Corintios, donde hemos leído, pero esta vez en el capítulo 6, versículo 14, dice la palabra de Dios: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Amén. En el libro de Hebreos 9, versículo 27, está establecido, dice la palabra 9, Hebreos 9, versículo 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Usted está en esta tierra, usted muere, pero usted no crea usted que usted va a quedar inconsciente, que usted está durmiendo, que si usted fue malo, usted se desapareció, como enseñan muchos cultos, como enseñan los testigos de Jehová, de que no hay vida después de la muerte, de que usted simplemente se durmió y que si usted fue malo, ya ahí se quedó. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, no todos iremos a un mismo lugar, y eso es la parte más importante que usted tiene que saber hoy. No todos vamos a ir al mismo lugar. Y en el en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 46, dice la Biblia: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esa es la palabra de Dios. Dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, en el infierno, ¿qué nos habla la palabra sobre este infierno? No es el tema. Más adelante, pues sí voy a hacer un estudio sobre el cielo y el infierno. Pero ahora mismo, esto es solamente dando una pincelada para enseñarles que la enseñanza del libro de Eclesiastés, de que el hombre y la bestia son iguales y que los dos desaparecen simplemente, que son polvo y al polvo vuelven, no es la enseñanza bíblica, no es lo que la Biblia nos enseña. Les recuerdo una vez más, el libro de Eclesiastés no es un libro inspirado, es un libro autobiográfico de la vida de Salomón. Así es que en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 31, dice la palabra de Dios. Lucas 8:31. Gloria a Dios. Dice: y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Aquí están hablando del endemoniado gadareno que tenía unos demonios, y le dijeron a Jesús: por favor, no nos mandes al abismo, déjanos ahí meternos a esos cerdos. Entonces, aquí claramente está hablando de un abismo, como la Biblia nos enseña, que es el infierno. También en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y le dio la llave del pozo y del abismo. Amén. También en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Para los que no me han seguido saben que mi Apocalipsis 20 es una hojita que anda por ahí. Ay, Dios mío, señores, miren. Ay, yo creo que se me perdió. Ay, gloria a Dios. No, definitivamente tengo que comprarme otra Biblia. Bueno, pues Apocalipsis 20 no lo vamos a leer. ¿Por qué? Ay, yo la metí por aquí. Ay, Dios mío. A ver dónde termina mi Apocalipsis 20. Gloria a Dios. Está aquí. Está aquí mi Apocalipsis 20. Ustedes creen que mentira, miren. A ver. 20 de Apocalipsis. A ver si se puede leer, porque miren. Ay, Dios mío, eso da vergüenza, señores, miren. Ay, Jehová mío, Señor, ten misericordia de mí.
Entonces, en Apocalipsis 20, en el versículo 10, sí, está aquí. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que nos engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso nos dice la palabra de Dios. Y el último versículo que quiero mostrarle de esto del infierno está en Mateo 13. Gloria a Dios. Mateo 13, versículo 42. Dice la palabra de Dios, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la Biblia, lo que la Biblia nos enseña que sucede después de la muerte a todos aquellos que mueren sin Cristo. Amén. Entonces, hay esperanza, como acabo de decir. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no desea la muerte del impío. Y eso lo vamos a ver en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Gloria a Dios, gracias Señor. Capítulo 11, dice, diles, vivo yo, esto es Dios hablando. Dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Esto es Dios. Dios no desea la muerte del impío. No es el deseo de Dios que nosotros vayamos a este lugar. Pero Dios, lamentablemente, Él no va a forzarnos a la sumisión si nosotros hemos decidido rechazarlo. Entonces, solo a través de la fe y de la confianza en Cristo, nosotros tenemos libre acceso a la vida eterna. Y en el libro de Juan, capítulo 11, versículos 26 y 29, gloria a Dios, 11, versículos 26 y 29, dice la palabra de Dios, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Eso es lo que te corresponde a ti, amado. Eso es lo que te corresponde a ti. No es la voluntad de Dios de que el impío perezca, de que el impío se pierda. Es que tienes que aceptar el sacrificio, la obra de Cristo en la cruz. Y tienes que hacerla tuya. Entonces, la vida eterna está al alcance de todos nosotros. Y en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 36, vamos a leer lo siguiente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es así. Eso es así. Usted tiene el Hijo, tiene vida eterna. Usted no lo quiere, lo rechaza, no lo acepta, no lo cree. Bueno, entonces no es que Dios no manda a nadie al infierno. Usted va al infierno como consecuencia del camino que usted decide seguir. Dios no manda a nadie al cielo. Usted va al cielo como consecuencia del camino que usted escoge. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. Tan simple como es. Y tú puedes creerlo o no puedes creerlo, pero eso no va a cambiar porque la verdad es una y es inmutable. Entonces, solo durante esta vida, a través de nuestra aceptación o de nuestro rechazo de la obra de Cristo en la cruz, entonces es cuando nosotros tenemos libre acceso a la vida eterna. Segunda de Corintios, gloria a Dios, Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2. Dice la palabra de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido.
He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Amén. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable de aceptar la obra de Cristo en tu vida y escapar por tu vida. Esta vida es muy corta y esta vida es simplemente un soplo. Esta vida es hierba que de día se hace verde. Cuando nace el día, nace la flor y es hermosa, pero dura la tarde, porque luego sale el sol y la quema. Eso es nuestra vida. Esa es nuestra vida. Y finalmente quería leerles algunos pasajes de Primera de Corintios capítulo 15. Y vemos que nos enseña el apóstol Pablo sobre la vida después de la muerte, sobre nuestra fe. El capítulo 15 de Corintios es un poco largo, pero yo creo que vale mucho la pena leerlo, pero es muy, muy largo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 50. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un abrir y en un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se sonará la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, esta carne, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Amén. Nuestro trabajo en el Señor, dice la palabra, no es en vano. Gloria a Dios. Pero había otro versículo aquí que quería leerles, que habla de nuestra fe. Ok. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Porque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, yo estoy perdiendo mi tiempo, porque mi fe es basada en el hecho de que Cristo se levantó de los muertos, que resucitó al tercer día y que prometió que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él para vida eterna. Entonces, Pablo continúa diciendo: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo simplemente desaparecieron, simplemente perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima,
de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios y yo la creo. Esa es mi fe y en eso está basada mi fe y la de millones de personas que esperamos en la resurrección de los muertos y creemos en la vida eterna. Creemos que esta vida es simplemente un soplo, que esta vida es donde nosotros debemos hacer nuestra elección. Si vamos hacia la izquierda o vamos hacia la derecha. Pero al final de cuentas, siempre, única y exclusivamente es tu responsabilidad. La palabra te ha sido dada. Está en tu conciencia lo que tú quieres creer o no. Pero sabes que un día estarás delante del trono y tendrás que dar cuentas por tus decisiones, sean buenas o sean malas. Espero en el Señor que tú hagas la mejor elección y que un día te encuentres delante del trono, sí, que mañana te encuentres delante de un tribunal, pero no en el tribunal del trono blanco, sino que te encuentres delante del tribunal de Cristo, para que vayas a recibir la corona de gloria por la decisión buena que hiciste. Porque si hiciste una mala decisión, te verás cara a cara delante del juez del trono blanco, a donde tendrás que dar cuenta de cada uno de tus actos. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día en que todos tus pecados pueden ser cancelados y puedes comenzar una nueva historia con Dios, donde puedes alinear tu vida a los propósitos que Dios escribió sobre tu vida. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Así es que, amados, Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. El Señor continúe a bendecirles en este día. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por el tiempo que han dispuesto para aprender de la palabra de Dios. Dios es bueno. Dios ha sido bueno. El Señor nos bendiga y nos regale una noche llena de paz, un sueño reparador que fortifique nuestros cuerpos, así como hemos fortalecido nuestro espíritu con la palabra de Dios. Bendito y alabado eres tú, Señor, que reinas. Gracias, Padre, por este tiempo que me has permitido. Gracias por tu guianza. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo se ha movido en este lugar. Padre, allí donde están mis amados, te pido, Padre mío, abrázales con tu presencia. Trae, Señor, salvación ahora al corazón de los hombres. Salva ahora, Señor. Oh, sana, Señor. Salva ahora, Señor. Salva ahora, Señor, porque no hay mayor milagro, Padre mío, que la salvación de un alma, Padre. En el nombre de Jesús, sana ahora, Señor. Salva ahora, Señor. Por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad, por tu verdad, Señor. Salva ahora, Señor mío. Habla el corazón de los hombres y las mujeres que tú ya has determinado que entrarán en contacto con esta palabra. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este gran privilegio, Señor. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias a ustedes, mis amados. Gracias por escucharme. Gracias por seguirme. Iris, te amo. Dios te bendiga, querida. Yo sé que tú gozas mucho con mi Biblia rota y mi capítulo 20 de... Guarda, cuando lo estaba yo, Iris se va a reír de mí. Dios te bendiga, querida. Bendiciones para ti y para tu familia. Señores, muchas gracias a todos los que me han estado mirando. Muchas gracias a todos. No los enumero porque son muchos, pero Dios les bendiga a todos y les dé buena noche. Así es que Dios les bendiga a todos. Les amo en el amor de Cristo. Hasta el próximo video, si Dios lo permite. Amén.